yo tengo que levantar mi base. Y estamos con este script. Utilizamos una consola para conectarnos. Y bueno, había una buena parte que habíamos hecho. A ver hasta dónde habíamos hecho. Está más o menos hasta por ahí. Más o menos hasta por ahí. Sí, acá ingresamos los datos. De ejemplo. Y acá hacíamos el reemplazo, con el cual reemplazábamos el nombre del profesor. Y acá lo reemplazábamos todo. Más o menos por acá quedamos. Una cosa importante es que hay toda una familia de operaciones que son así. Por ejemplo, tengo el update, ¿no? Y que si no le pongo nada, algunas no son muy consistentes, ¿no? Porque, por ejemplo, el replace reemplaza todas. Pero en general son bastante consistentes, ¿no? El update, por ejemplo, si yo pongo solo un reemplazo, ¿no? Una actualización de un atributo dentro de un documento, reemplaza ese atributo, ¿no? Reemplaza en realidad el primero que encuentra, ¿sí? Y para que haga muchos o reemplace todas las ocurrencias, le ponemos el parámetro multitrue, o sea, le ponemos, además de los parámetros dentro, le ponemos una coma más, ¿no? Y le ponemos al final multitrue, que es un parámetro que le dice, bueno, que sí, que reemplace todas las ocurrencias. Pero al mismo tiempo tiene una opción que es un update one, ¿no? En ese caso va a actualizar solo el primer documento que encuentre, ¿no? Y el update many, que va a actualizar todos los documentos que encuentre con la condición, ¿no? O sea que hacer el update o el update one es lo mismo, y hacer el update many o el update con el multitrue es lo mismo, ¿no? Y eso pasa similar con el find y con el remove. En general, no así con el insert, porque si se fijan en el insert, si yo quiero insertar muchos documentos, lo que hago es, en vez de poner un documento, pongo un array de documentos, ¿no? Que está entre paréntesis rectos. Y entonces pongo todos los documentos ahí y en el insert inserto múltiples documentos, ¿no? Bueno, entonces en este ejemplo la idea es que ya tenemos que conectarnos. Y acá tenemos nuestra
nuestra base de datos de prueba. Y bueno, acá podríamos hacer algunos de estos para confirmar que la ocurrencia de Enrique ya no estaba más, no hay ninguno, y que habían sido modificados a Enrique Latorres, ¿no? Todos los atributos de todos los documentos existentes, ¿no? Podemos ingresar. Normalmente para cada documento el sistema nos pone una clave, ¿no? Y además genera un índice para esa clave, ¿no? O sea, el número este es único, asignado por el sistema, es un número hexadecimal bastante largo, 64 bits creo, y si no lo especificamos, lo define Mongo, ¿no? Pero nosotros podemos insertarlo y forzar a que tenga un cierto valor. Por supuesto, tenemos que asegurarnos que no haya una colisión con otro documento, ¿sí? En este caso, insertamos un documento que dice aplicaciones con MongoDB, uso de Mongo, Enrique, y tiene algunos tags ahí en un array, ¿no? Entonces con eso insertamos uno, ¿no? Esto nos da un documento en el cual el Object ID, el identificador, lo asignamos nosotros, ¿no? No es lo común, pero a veces es bueno, ¿no? Hay que cuidar de que sea un código que no esté, no sea existente en la base. Podemos modificar un documento por su ID clave, ¿no? O sea, vamos a verificar que el documento está dentro del sistema, ¿no? Con una consulta. En este caso, buscamos por la descripción, ¿no? Que es única, y obtenemos ahí nuestro documento feo, ¿no? Y entonces hasta a nuestro documento feo lo queremos cambiar. Entonces podemos usar la operación save, ¿no? La cual reemplaza el documento que coincide con el ID, ¿no? Vean que lo considera como una modificación, en realidad modificó el documento existente, ¿no? No es que lo reemplazó ni nada. Entonces, de esta forma, si nosotros hacemos la búsqueda que habíamos hecho antes, el documento no está, y si buscamos con el nuevo título, ahí sí está el documento modificado, con el mismo ID, ¿no? Podemos borrar, por supuesto, un documento. Y lo eliminamos, y si lo volvemos a buscar, no está. Este para borrar es, esto es remove, ¿no? En ese caso va a borrar todos los documentos de la colección, ¿no? Se puede borrar solo el primero, ¿no? También dándole como parámetro 1 la cantidad. Se puede borrar todas las materias. Lo que pasa es que yo en realidad ya lo hice y no me va a dar nada porque lo hice en la clase pasada con otro grupo.
si trato paste. Sí, no me dio ninguno porque no encontró, ¿no? Si fuéramos con otra materia, con B1, ahí me eliminó uno. O sea, digamos, la condición la ponemos allí. Puede ser tan compleja como querramos, ¿no? Ahora después vamos a ver algunas condiciones más elaboradas dentro de lo que puede hacer Mongo, ¿no? Podemos hacer una proyección. Por ejemplo, yo quiero solamente... O sea, en este caso vean que la condición que ponemos es ninguna, no tiene condición. Pero le agregamos este otro parámetro que es título 1. Eso que quiere decir que queremos que aparezca el título. Y queremos que no aparezca el ID. ¿Esto por qué? Porque si yo le digo que aparezca el título, me aparece solo el título de los documentos que tenemos, ¿no? En nuestra colección. Si yo le quito el ID, por defecto siempre me muestra el ID, ¿no? Si yo no quiero que aparezca el ID, tengo que explícitamente decirle que no aparezca el ID, ¿no? Y acá puedo indicar otros atributos que yo quiero que aparezcan, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, descripción, y le digo que aparezca 1, 0 es para que no aparezca, ¿no? Y entonces me va a aparecer el título y descripción, debe ser porque está con tilde, ¿no? Porque descripción va con tilde. Entonces, vieron que por ejemplo eso, yo pongo descripción sin tilde y no da mensaje de error, porque la filosofía de esto es que si no está el dato, no está. No es un error, simplemente que no está esa información, ¿no? Entonces, como yo puedo tener documentos que pueden tener o que no pueden no tener el atributo, no pasa nada. O sea, no es un error. Si no está, no está. ¿No? Descripción. ¿Yo lo puse bien? ¿Qué puse? Descripción 1. Título. ¿Por qué no me muestra las dos? Este creo que era... ¿Sí? No. No era que le mostrara más uno. Bueno, tengo que ver ahí el comando. Voy a ponerlo acá. Así lo corrijo. Que era lo que le pasaba, que no mostraba dos columnas.
título, sin embargo, por ejemplo, con esta condición andaba. Bueno, ahí lo veo después, qué es lo que pasa porque no me aparece la descripción. Voy a poner acá. Así lo reviso después. ¿Qué le pasa? Bueno, entonces yo lo que les decía es que tenemos algunas condiciones un poco más elaboradas. Por ejemplo, en este caso buscamos, bueno, no, en este caso estamos buscando los que son del profesor Enrique. Tengo que poner Enrique Latorre porque ya cambiamos. Y no hay ninguno más Enrique Latorres. Y en este caso mostramos los likes y el profesor. Para los que no son Enrique Latorres. ¿Ah? Entonces va a mostrar, en este caso tenemos a Gabriel Bentos y Barbita y pues esas cosas mágicas, el likes, acá sí me lo mostró, el segundo atributo. O sea, estamos haciendo la proyección por nombre del profesor y por los likes que tiene cada uno, ¿no? Y le decimos que no nos muestre el ID. Y la condición es que no sea Enrique Latorres. ¿No? La otra forma de hacerlo es esta también, similar. Que esta es not equal. Y nos da el mismo resultado. Podemos limitar la cantidad de documentos que nosotros queremos. Con el limit podemos decir, bueno, yo quiero solo 2 documentos. Y con el limit 1, skip 2, lo que nosotros hacemos es saltearnos los 2 primeros y mostrar el tercero, mostrar solo uno. Por ejemplo, en este caso, de esta forma podríamos, por ejemplo, ir recorriendo uno a uno los documentos, ¿no? Igual hay un mecanismo que son los cursores también para recorrerlos. En este caso nos está dando un documento que en realidad es el tercero dentro de la colección, ¿no? Es el tercer documento de la colección. Por ejemplo, con este podemos ver los 4 primeros. Ya limitamos a 4 y nos va a mostrar los 4 primeros. Y vean que es el 20, con 15 likes, con 13 y este otro que no tenía likes, ¿no? Y el que habíamos visto antes era el que tiene 15 likes, que es el de la tercera posición, ¿no? O sea, que tiene que coincidir con este. El de la tercera posición. Podemos ordenarlos también. Podemos hacer un sort de los títulos, ¿no? Con la función sort. En este caso estamos mostrando solo los títulos de los cursos y los estamos ordenando en forma ascendente. El 1 es ascendente, ¿no? Entonces van en forma ascendente por nombre y con -1 va en forma descendente.
Por supuesto, esto se puede combinar junto con consultas, ¿no? Acá no pusimos ninguna condición ni nada, pero podemos hacer una consulta y entonces ordenar solo a partir de los del resultado de la consulta. Podemos contar, tenemos funciones de agregación, hay un montón de funciones de agregación. Acá yo estoy mostrando solo la suma, ¿no? Mostramos después el out, que es para hacer copias, y después ahí está el lookup, que es para hacer algo parecido a un join. Entonces, en este caso, para cada ocurrencia de cada profesor me cuenta la cantidad de cursos que tiene. En realidad es la cantidad de documentos, ¿no?, que hay, que cumplen con un cierto nombre en el atributo profesor. ¿Sí? Este otro, el out, nos permite hacer una copia. Vean que ahí tenemos una colección prueba, que es en la que estamos trabajando, donde pusimos nuestros documentos y esas cosas, ¿no? Entonces, acá le damos este comando y nos hizo una copia, que se llama copia colección. Entonces, si vamos a ver las colecciones, vemos que tenemos una nueva colección que se llama copia colección, ¿no? Si vamos a buscar qué es lo que tiene nuestra copia colección, vemos que tiene los mismos comandos que tiene, los mismos documentos que tiene el otro, ¿sí? Y con el drop lo podemos evitar. Aquí con el drop lo borramos y no tenemos más nuestra colección. ¿Dónde están? Bunch collections. Una cosa importante para optimizar las consultas o las búsquedas es generar índices. En este caso, creamos un índice sobre algunos atributos de texto. Esto crea un índice. Bueno, no lo... all índice already exists. Sí, está, no lo creo bien. Pues no sabía si estaba creado ya antes. Creo que lo había borrado. Bueno, entonces crea un índice sobre estos atributos. ¿Ah? Y esto nos permite hacer algunas búsquedas en realidad un poco más eficientes sobre esos atributos, ¿no? Lo de text lo que indica es que se va a usar un plugin de texto, ¿no? Y se puede agregar también alguna información sobre el mapa de caracteres que se usa, ¿no? Temas regionales, por ejemplo, si es español, si es inglés, y eso hace, por ejemplo, que cómo evalúa las palabras, dónde terminan, si tienen mayúsculas o minúsculas, dependiendo de cada país. Eso hay todo un conjunto de parámetros que se pueden ajustar para ese tipo de cosas, ¿no? Podemos ver los índices que hay. Por defecto siempre está el índice del ID en la tabla. Y a este índice le agregamos el índice que acabamos de crear. Que vean que el nombre está relacionado con los atributos y los plugins de los parsers que se van a utilizar en esos atributos, ¿no? Entonces el nombre es simplemente una concatenación de todos esos. Si precisamos borrarlo porque es incorrecto, porque hay algún problema, alguna cosa, lo podemos borrar y el índice deja de existir. Tenemos solamente el índice por defecto, ¿no?
y lo podemos volver a crear. Y se vuelve a reindexar, ¿no? Nuestro documento es chiquito y anda bien. Y podemos buscar por alguno de esos textos. ¿Sí? Aquí hay todo un conjunto de búsquedas para hacer búsquedas por distintos mecanismos. Por ejemplo, podemos buscar o una palabra, podemos buscar la ocurrencia de alguna de estas palabras. Por ejemplo, en este caso, lo que estamos haciendo es la búsqueda de una de las tres palabras, o permisos, o mecanismos, o internas. ¿Tá? Y busca los documentos que tengan alguna de esas palabras. Podemos hacer, si no, que busque explícitamente una frase, la ocurrencia de una cierta frase, ¿no? Por ejemplo, dice base de datos, ¿no? Directamente la frase base de datos, ¿no? Y si no, se pueden usar, ¿cómo es regex? Expresiones regulares, ¿no? Tenemos un mecanismo para hacer distintos tipos de expresiones regulares, para buscar patrones. Acá yo hice solo algunas búsquedas sencillas, ¿no? Busca los cursos que hablan de MongoDB. Vemos que es diferente buscar por mayúsculas que por minúsculas. O sea, si buscamos por mayúsculas no se encuentra eso. En cambio, si buscamos por minúsculas, no nos encuentra nada. Entonces tenemos opciones para ver si queremos ignorar mayúsculas y minúsculas, ¿no? El options pesos I, ¿no? Es una bandera para indicar que no importen mayúsculas y minúsculas. Entonces se encuentran los documentos aunque estén en minúsculas o en mayúsculas. Vean que acá está buscando relacional y encuentra cosas relacionales en minúsculas. Y en este caso nos va a encontrar que antes no nos encontraba nada, con MongoDB en minúscula no nos encontraba nada, ahora nos encontró un conjunto de documentos que tienen MongoDB en mezclas de mayúsculas y minúsculas. ¿Ah? También podemos buscar en los arrays, ¿no? Cuando están los arrays, por ejemplo, las tags y estos que tienen arrays de contenidos, podemos buscar adentro de ellos, ¿no? Y en este caso estamos buscando adentro de los arrays, ¿no? Que digan optimización, ¿no? Optimización, ¿dónde estaba? Título. Sin embargo, acá este no hay. En tags. Me salí. 2x3 hago el control C en la pantalla de la consola y se me sale.
Bueno, ahí lo que estamos buscando es documentos que tengan MongoDB en los tags, ¿no? En este comando. ¿Sí? Bueno, y ahora vamos a hacer algo parecido a un join que tiene el sistema. ¿Ah? En este caso tenemos un conjunto de estudiantes, cada uno de estos estudiantes está cursando una cierta materia y ya tiene algunas materias aprobadas, ¿no? Tiene sus direcciones y otros datos, ¿no? Vean que los inserts lo que tiene es un array que se define con el paréntesis recto y adentro tiene un conjunto de documentos separados por coma. Y entonces con esto insertamos 13 documentos, ¿sí? Que además los insertamos, si se fijan, los insertamos en una colección diferente, se llama estudiantes. Es otra colección de documentos, ¿no? Está separada de los documentos de prueba, ¿no? Y esta colección lo que queremos hacer es justamente, por la materia que está cursando, vincularlo con los cursos que tenemos en la colección de prueba. Entonces hacemos una colección de pruebas con la operación lookup, tomando de estudiantes sería como la tabla hija, ¿no? La tabla dependiente, ¿no? La que tiene la clave foránea, podríamos decir. Y usando la materia de nuestra tabla, ¿no? De la tabla de la colección prueba, no tabla, nuestra colección de documentos, y cursando es el atributo de la colección estudiantes, ¿no? Y lo llamamos estudiantes cursan, ¿no? Entonces esto lo que nos va a hacer es, nos va a tomar uno a uno los documentos de la colección prueba, ¿no? Y en función del atributo materia, va a buscar en estudiantes los documentos que coincidan concursando y nos los va a mostrar juntos. Y esto es porque me faltan cosas acá. Faltan estas cosas. Que termine. Por eso copié un pedazo nada más. Entonces, si nos fijamos, lo que hace es, para cada uno de los cursos, ¿no? O sea, este es el curso, MongoDB, introducción a MongoDB, Ana Barbita, no sé qué. Y entonces acá tenemos cada uno de los estudiantes que está cursando B2. Y este curso está en B2. En realidad, como no es una clave única, es una clave que se repite, la ocurrencia se va a repetir para cada uno de las charlas, de los cursos, de las materias, ¿no? Entonces, para cada una de esas ocurrencias, está mostrando todos los estudiantes que están inscritos en la materia que corresponde a ese curso, ¿sí? Bueno, y estamos terminando un poco acá con esto. Bueno, como habíamos visto, podemos ver las colecciones con Show Collections, ¿tá? Esto nos dice la colección estudiantes y prueba.
Y podemos, por ejemplo, eliminar la colección prueba. En realidad la que tenemos que eliminar, porque la precisamos para lo otro, es la colección estudiantes. A lo mejor no elimino nada, porque si no, no puedo hacer las otras cosas. Tengo que hacer colección prueba. Vale, después las elimino y las cargo de vuelta. Vamos a borrarlo igual. Colección prueba drop. Solo nos queda estudiante. Y estudiantes drop. Y no nos queda ninguna colección. Ahí borramos todas las bases de datos. ¿No? Voy a cargarlas igual porque las precisamos para algo que vamos a hacer. O sea, con esto lo que yo hice es terminar sobre los comandos que vamos a ver desde la consola. Ahora lo que vamos a ver es algunas cosas que podemos hacer con MongoDB y ejemplos con JavaScript también, que podemos, para ver algún lenguaje en el cual poder usar MongoDB, ¿no? Un ejemplo. A ver que vamos a meter los datos de vuelta. Ahí metimos eso, vamos a poner los estudiantes de vuelta también. Después los ejemplos aquellos, no me acuerdo con qué nombre estaban. Sí, uso el nombre este, así que tengo que corregir el nombre ese. ¿Dónde estaba el replace? Bueno, ahí tenemos nuestra base de datos. Entonces, armada. Para continuar con nuestro ejemplo. Acá. Bueno, el string para conectarse a una base de datos es de este estilo, ¿no? O sea, vamos a tener el MongoDB, // Si lo permite, podemos poner el usuario y la password explícitamente, ¿no? Para que ya se conecte, @ y la dirección del host, puede ser localhost, puede ser un nombre si hay un DNS. Si en la instalación, si ustedes hicieron la instalación normal, sugerida en el laboratorio, van a tener localhost, ¿no? O 127.001, ¿no? Y el puerto es 27017, ¿no? En nuestro caso, en mi caso, la base de datos está en el 172.17.03, porque yo tengo, como habíamos dicho, una instalación hecha con Docker, y entonces está como en una subred local a mi máquina, ¿no? Entonces esta es mi string.
puede recibir parámetros, ¿no? Muchas veces estos parámetros los configura, por ejemplo, el propio Compass, ¿no? Para darle algunos parámetros para indicarle a qué se está conectando, con qué se está conectando. Bueno, entonces vamos a hacer... O sea, llamo MongoDB desde la consola, ¿no? Puede tener un link o algo cuando ustedes lo instalaron, si lo instalan en Windows les va a dar un link. En mi caso, lo que abre es lo abro desde la consola, bueno, no le estuve agregando, le hice un launcher de Linux. Ya tengo mi favorito acá, mi conexión, ¿no? Puedo editarlo para modificarlo, ¿no? Y modificarle algún parámetro y me conecto, ¿no? Entonces se conecta a la base de datos y me muestra las bases de datos que están por defecto, ¿no? Que son la de administración, configuración y local, que estas son de configuraciones del propio sistema, ¿no? Lo que nosotros hicimos es una base de datos prueba. Si le damos doble clic podemos ver las colecciones que hay adentro, ¿no? Y si seleccionamos una colección podemos ver todos los documentos que están, los podemos ver en varios formatos. Este es tipo para copiar y pegar y entonces poder volver a insertarlo, ¿no? Vean que está con el formato con que lo escribimos en la línea comando, ¿no? O lo podemos ver en forma de tabla, ¿no? Y por supuesto los podemos editar y todo aquí, ¿sí? Y además de todo esto podemos hacer consultas, ¿no? También. Por ejemplo, vamos a poner estos parámetros. Si vamos acá al filtro, en realidad es para hacer una consulta. Lo que podemos agregar son distintos parámetros. Por ejemplo, esto es para hacer la proyección. Entonces en la proyección podemos querer tener solamente el título y el nombre del profesor de los cursos, ¿tá? Esta es la condición. Por ejemplo, nuestra condición podría ser que la materia es base de datos 1 o base de datos 2, que tenga menos de 20 likes y que el profesor sea Enrique Latorres, ¿tá? Acá es o, y en un array la materia 1 y la materia 2, y que los likes sean menores que 20 y el profesor. O sea, puede ser tanto materia base de datos 1, base de datos 2, cualquiera de esas dos, y los likes menores que 20 y el profesor Enrique Latorres, ¿tá? Y podemos decir que lo queremos ordenado en forma descendente y hasta le podemos dar alguna información de collation, ¿no? Si me anda esto, el collation, que es para decirle, miren que está en idioma español y interpretenlo de la forma como si fuera español, ¿no? Una vez definida toda la consulta, le podemos poner un find y nos va a encontrar, nos va a dar el resultado de los documentos solamente con la proyección de los atributos que nosotros pedimos, ¿no? Podemos decirle que quiero que se saltee 2, ¿no? Vean que 1, 2 y 3. El tercero dice transacciones, ¿no? Entonces que se saltee 2, ¿no? Y que limitarlo a 1.
O sea que me va a dar solamente el tercer documento. Estos dos se los va a saltear y me va a dar solamente el tercer documento. ¿Sí? Vean que de esta forma podemos diseñar las consultas directamente en, en Compass, ¿no? Podemos hacer agregaciones también para hacer consultas sobre conjuntos de documentos, ¿no? Podemos analizar el esquema. En este caso tenemos que resetear y podemos ver, por ejemplo, hace un recuento incluso de la base de datos de la cantidad de veces que ocurren ciertos valores. Podemos ver la ocurrencia de distintos valores para los atributos, ¿no? Que eso es importante. Esto básicamente lo que me dice es, mira, este valor B1, introducción al curso B1, por ejemplo, hay dos ocurrencias, mientras que de los otros hay uno. O sea, por alguna razón, esta introducción está dos veces, ¿no? Los likes están en un, ¿cómo es? Digamos, la cantidad de valores que hay, ¿no? Que son menores a 8 son el 11%, entre 8 y 10 son 7, ¿no? O sea, hace las estadísticas de ocurrencia para tener una idea. Este tipo de cosas los usan los sistemas de base de datos para hacer la estimación de los resultados, ¿no? Para hacer un cálculo de, en el fondo, tiene que hacer una estimación de costos, sabe cómo lo puede hacer. Acerca de eso, por ejemplo, para las consultas, tiene un spline, ¿no? Que hace un análisis de la secuencia de operaciones, ¿no? Que ejecuta para resolver la consulta, ¿no? Es algo parecido a el explain que hacen las bases de datos que nos muestran cómo se resuelve la consulta, ¿no? Podemos ver los índices. ¿Por qué no me aparece el otro? Ah, porque yo los borré todos. ¿Se acuerdan que borré los índices? Que nosotros habíamos creado el otro índice. ¿Cómo era para crear índices? Este, ¿no? Ahí creamos el índice. Y si vamos a colección prueba, índices, acá me apareció el otro índice y la capacidad que está usando, ¿no? Y que es de tipo texto. Este otro regular es para el ID. Una cosa interesante es que podemos poner reglas de validación. Esto es como el check, ¿no? Y validar que los documentos para ciertos atributos solo pueden tener ciertos valores. Acá se pueden poner fórmulas más o menos complejas que controlen la estructura de los valores que se ingresan en la colección prueba, por ejemplo, para restringir y decir, bueno, no puedes poner cualquier cosa, puedes ponerlo, pero dentro de ciertos rangos. Y bueno, con más o menos esto estábamos terminando con la parte de MongoDB Compass como una introducción de las cosas que pueden hacer. Y nos queda para la próxima ver los ejemplos de JavaScript, ¿no? Bueno, acá Disconnect. Nos queda ver para la próxima los ejemplos con JavaScript. Son un montón de programitas muy sencillitos,
Este, por ejemplo, simplemente se conecta a la base de datos y después se desconecta y da un mensaje conectado y desconectado, no más que eso, ¿no? Pero después hacemos algunos que hagan búsquedas, que hagan modificaciones, que encuentren, que inserten un documento, en fin, hay un ejemplito de cada cosa. Bueno, y con esto, no sé, ¿estás Gabriel vos por ahí? Por supuesto, Enrique. Acá la coordinación es total. ¿Cómo andás? Bien, bien. ¿Todo bien? Tenemos poco Sí, quórum. estaba viendo, porque a Sí, veces no no sé entiendo si muy es que bien el... tienen, no sé si es que tienen parciales o algo, ¿no? ¿Cuál es el problema? A ver, no sé, los chicos, a ver si dicen. Tenemos pruebita de diseño de práctico hoy, mañana teórico, y tal obligatorio que estaba matador. Sí, ¿no? Sí, sí. Me imagino. Sí, A ver, por eso sí, pues, ¿sabes lo que me pasa a mí, Enrique? ¿qué? Y yo soy docente de diseño de aplicaciones, Ah, sí. pero sí, pero sin quererlo. Es una situación extraña que consiste en que soy de apellido Ventos Pereira y hay un docente de apellido Ventos. Hay otro evento, sí. Y vos sabés Entonces que se más de una... confunde y te preguntan, ¿no? Te mandan los No, mensajes. no, me suman al aulas. Ah, te Yo suman soy, al aula. me sumaron al aula de diseño de aplicaciones. Entonces a mí me llegan los mails, 20, 30 mails de que ustedes se entregaron. Entonces, es Es que verdad. yo en un momento a él lo agregué yo a uno de los grupos, pero dije, no, este no es Gabriel. Y después lo saqué. Sí, no, además es un tipo muy macanudo. Yo lo Sí, tuve sí. de alumno. Y Pero bueno, y es él muy estuvo gracioso. acá en base de datos 2, creo que en algún momento. Pero lo saqué después. Pero me pasa esa curiosidad. Y yo mandé un mail pidiendo que me borraran y no me han borrado y yo sigo recibiendo las cosas del diseño de aplicaciones. Así que bueno, Bueno. si tienen alguna consulta. Así que bueno, eso es muy gracioso. Bueno, la idea de hoy entonces, bueno, temáticas no nos quedan por dar y bueno, va a ser consulta de cómo es, del obligatorio, ver cómo van cada uno. Eso va a ser un poco la idea. Si no hay mucha consulta, yo vuelvo y a ver, así ya liquido con este tema. Voy y les muestro los ejemplitos de JavaScript Ta. y lo liquido. O sea, si vos terminás Paula, temprano, Paula y Matías están por ahí. Paula sé que sí. Pero Matías, Tomás, Tomás. Entonces hay más gente, Enrique. O vos Tomás, estás como Matías Salles. no, Tomás está como Paula. Y con 2 por 1. Ah, 2 por 1. Ta. Bueno, entonces, bien. La idea es, bueno, ver más o menos en el obligatorio tienen algo para mostrar, más o menos. ¿Qué han hecho? ¿En qué estado están? No. Estoy, Nada. Sí, medio mal. Ta, O sea, lo que hicimos fue el MER. Y está. lo corregimos ya, pero Bueno, no avanzamos entonces, mucho. ta, ok. Por favor, arranquen con. Bueno, igual, si son buenos estudiantes, les va a dar al final, obvio. Pero me parece, Enrique, que va a ser muy demandado esto a fin dentro de una semana. Sí, sí. Bueno, sí, sí, sí. bueno, Lo que tiene que vamos a hacer tener es que hacer un examen furiosamente, a ver, ese MER, transfórmenlo en tablas y empiecen y a en poner las restricción. restricciones. Si no, se van a morir, van a tener que estar 4 días trabajando sin dormir. Sí, sí, igual es más corto que el de vez Sí, es pasada, más pero corto, pero igual. eso nos Igual. quedamos un poco con el del pasado. Bueno, Ujú. entonces digo, dudas no están teniendo. Y ¿no? Por O ahora tiene, por ahora no. Y no. Matías ahí no responde. Entonces No seguí vos, responde. Enrique. Y Yo bueno, igual me sigo quedo. yo con el tema. Sí, sí, sí. Bueno, entonces vamos a seguir. Estos son unos ejemplitos, ¿no? Que son sacados sobre la base de la tabla esta, pero sacados de los ejemplos que tiene Node.js por ahí. Bueno, a ver, vamos a...
Vamos a empezar. Bueno, esta es mi conexión a la base de datos y este es el otro que voy a usar. ¿Dónde tengo? Déjame ver dónde tengo lugar para guardar estas cosas. Bueno, vamos a hacerlo acá. En sí, lo que hice yo, me instalé Node.js, ¿no? Que es un ambiente para desarrollo de JavaScript, ¿no? Y simplemente instalé el que venía por defecto. Eso me causó unos problemas porque la versión esta es un poco vieja y tuve que poner unas correcciones, unos correctores de Use Unified Topology, ¿no? Porque mi versión es un poquito vieja. Si ustedes usan la última, no tienen que poner esto. Porque algunas cosas cambiaron en la biblioteca, ¿tá? Y instalé el manejador de bibliotecas, ¿no? Y agregué el driver de MongoDB, ¿tá? Nada más, no hice más nada, ¿tá? Y me hice una carpeta en un lado, que es la donde estamos trabajando, ¿tá? Los ejemplos estos están basados en unos muy lindos ejemplos que están puestos en MongoDB, en Node Usage, en este sitio, ¿no? Son modificaciones de esos, más o menos. Entonces, podemos trabajar con esto, ¿no? Yo uso un editor Nano, que es de Linux, bastante sencillito, y copiamos y ponemos allí nuestros documentos, ¿no? Este justo ya era la misma versión, no, tiene otra cosa. Entonces, esto que estaba haciendo, no me acuerdo qué estaba haciendo. Vamos a borrarlo y hacemos un programita nuevo. Esto por Linux, porque se usa, para muchos scripts se usa que la primera línea de texto indique cuál es el intérprete de ese script. Y de esa forma, si uno le hace en el ambiente gráfico un doble clic, el sistema ya automáticamente usa el intérprete adecuado, ¿no? Entonces le puse Big Node, pero podrían no haberle puesto nada, ¿no? Aquí estamos declarando la conexión a la base de datos, ¿no? Vean que es admin 172.17.03.27.017, es la que estamos usando normalmente. Esto no lo estaba publicando yo, ¿no? O sea, estamos usando la instalación, o sea, la instalación fue instalar Node.js, ¿no? Verificar la versión, instalar el manejador de las bibliotecas, instalar la biblioteca de Mongo, hacer una carpeta especial para trabajar en eso y nada más, ¿no? Entonces sobre esa consola, en esa carpeta, hago el archivo, ¿no? Y vean que lo único que hace es define la dirección
hace unas declaraciones, Mongo Client, que es un alias simplemente, que en realidad es require mongodb.mongoclient, o sea, a la biblioteca MongoDB le pide que cree un cliente de Mongo, ¿no? Y a ese cliente lo instanciamos y le pasamos la URL. Este se lo tengo que pasar yo porque es un problema de que mi versión es un poco más vieja que la última, ¿no? El servidor de base de datos es nuevo, pero estas bibliotecas son un poco viejas. Y que se conecte el cliente. Y cuando se conecta, que ponga el mensaje conectado, después que se desconecte, ¿no? Un client close, y después diga desconectado, ¿no? Nada más que eso. ¿No? Entonces, para ejecutar ese comando, simplemente hacemos node, que es el intérprete, lo ejecuta, y ahí se conectó y me dio conectado y después desconectado. O sea, se logró conectar al servidor de base de datos y se desconectó. Anduvo todo bien. Siguiente ejemplo, ¿no? Vamos a crear una consulta de la colección. Como no estoy seguro si esa versión está bien, voy a copiarla de acá. Esta estoy bastante seguro que está bien. Y esta no estoy muy seguro que esté bien. ¿Está? Esto es todo similar, digamos, genera la conexión, todo eso, ¿no? Y una vez que tenemos la conexión, vean que acá estamos conectando explícitamente a la base de datos prueba, ¿no? O sea, la otra conexión no se conectaba a ninguna base de datos, simplemente se conectaba al servidor. Se conectaba y se desconectaba. Ahora se conecta al servidor y además pasa a la base de datos prueba. Y en la base de datos prueba buscamos en la condición, ¿no? En la colección prueba, encontrar, ¿qué es lo que estábamos tratando de encontrar? Encontrar todos, o sea, todos los documentos. ¿Ah? Y que me muestre los documentos. No me acuerdo si este encuentra uno o encuentra todos. Vamos a ver. ¿No? Entonces, este me da todos los documentos de la colección. ¿Ah? Vean que me muestra, me devuelve todos los documentos de la conexión. O sea, simplemente nos conectó, hizo... En este caso en particular, que esto no... Hay que tener cuidado. Después voy a poner otro ejemplo que es con cursores, ¿no? Pero este lo que hace es, crea un array y lo llena. Este tipo de cosas, si sabemos que nuestra respuesta va a ser pequeña, bien, vale la pena, podemos hacer un array, no es demasiado problema. Pero si vamos a obtener un resultado que es muy grande, el toArray nos puede consumir muchísima memoria. Entonces hay que manejarlo con cuidado. Esta, como es una base de datos de juguete, podemos meter las cosas en un array, o si estamos seguros en este find que vamos a poner alguna condición que nos asegure que el volumen de datos que vamos a meter en memoria no es demasiado grande. ¿Ah? Ese tipo de cosas tienen que cuidar. Hay un ejemplo más adelante que es con cursores. Entonces, lo que va a hacer es, encuentra todo, vean que el file no tiene condiciones, va a buscar todos los documentos. Si hay un error, que devuelva el error, y si no, el resultado, que es el array, ¿no? Y en la consola lo que hacemos es listar el array en la consola. Y después cerramos la conexión. ¿No? Eso es lo que hicimos.
Siguiente ejemplo. Vamos a hacer un query. Caso, es un query que ya hicimos, ese que parecido, ¿no? Buscamos los cursos de la Torres que tengan más de 30 likes y que sean de arquitectura de sistemas o de base de datos 1, ¿no? Tenemos acá el editor y le vamos a poner nuestro código. Y acá me da los documentos que cumplen con eso, ¿no? Tienen que tener más de 30 likes, ¿no? Y ser o de base de datos 1 o de arquitectura de sistemas. ¿Sí? Perdón, arquitectura de sistemas. Son todas de arquitectura de sistemas, no hay ninguna de base de datos 1 que cumpla con más de 30 likes. Eso. Otro ejemplo más, en este caso que estamos buscando que sea la materia base de datos 1 o base de datos 2 con menos de 20 likes y también Enrique Latorres, ¿no? Entonces vamos a hacer el otro ejemplo. Vean que este lo estamos haciendo con, este está con cursores, ¿no? No, a ver, ¿cómo está? Porque este conecta la base de datos, la consulta, hace la consulta. Curso web connection file. Este hace un find one, ¿no? Este hace un find one. Como hace un find one, encuentra solo un documento, ¿no? Acá este es el que va a recorrer el cursor. O sea, vamos a poner también, en este caso, toda esta parte primera es simplemente lo mismo de siempre, ¿no? Se conecta, se loguea y ya está, ¿no? Acá es donde estamos armando. Primero se asegura que esté conectado. Vamos a la base de datos pruebas, a la colección prueba y allí ponemos, en realidad todo esto lo que está definiendo son constantes que se van a agregar en la ejecución de la consulta, que es esta, ¿no? Y las opciones, tiene una proyección, vamos a mostrar solamente el título y la descripción, ¿no? Van a estar ordenados en forma descendente. La consulta es que sea o la materia base de datos 1 o base de datos 2 y tenga menos de 20 likes y el profesor Enrique. O sea, es la misma consulta que la anterior. Lo único es que vamos a generar un cursor, ¿no? De forma de que lo que vamos a hacer es recorrer los documentos de la consulta, ¿no? No cargarlos en memoria, sino irlos leyendo uno a uno de la base de datos e irlos imprimiendo, ¿tá? Entonces vamos a hacer nuestro ejemplo con cursor. Empieza por acá.
Vean que tiene un try, except, digamos que están más o menos prolijitos. Control B, no. Ahí está. ¿No? Control O, Control X. Y acá el intérprete de nuestro JavaScript. Y lo que nos dio es los resultados de los documentos que cumplen con menos de 20 likes, que son o de base de datos 1 o de base de datos 2, ¿no? Solo el título y la descripción, y ordenados en forma creciente, ¿no? Habíamos pedido. Decreciente por descripción. Decreciente por descripción. Sí, tampoco las. También todos son introducción al curso de B, son IG. IG, natural, no, está muy lindo las descripciones, pero el B es el último, que es el primero. G, H, I, o sea, están en orden decreciente por descripción. ¿Tá? Vean que esto es muy parecido a lo que hacemos en la línea de comando, ¿no? Que la distancia, la diferencia entre una cosa y otra es muy poca, ¿no? En general, las bibliotecas que he estado viendo, todas más o menos respetan los mecanismos para hacer las consultas, aunque la notación puede cambiar un poco dependiendo de las particularidades de lo que se acostumbra a usar como notación en los distintos lenguajes de programación. Por ejemplo, en Python, en vez de tener comandos, por ejemplo, como find one, no sé dónde están, que es todo junto, siempre se pone un underscore entre medio, ¿no? Eso es un tema del estilo habitual en cada uno de los lenguajes de programación. Entonces, lo que hizo fue recorrer los cursores de la consulta. O sea, me hizo la consulta materia B1 o B2, menos de 20 likes, y el profesor Enrique Latorres, ¿no? Y para esos, ordenados por descripción en forma decreciente, y la proyección de solo título y descripción, nada más. ¿Ah? Con todas esas constantes, se genera el cursor con una colección que va a buscar por la consulta y por la colección de opciones que nosotros indicamos, ¿no? Entonces, al cursor vemos si tiene resultados. Si tiene resultados es distinto de 0, pero si es igual a 0, en realidad decimos que no hay documentos. Si sí hay documentos, entonces se hace un for each y se redirige cada documento a la consola, ¿no? Y finalmente, si salió todo bien, lo que hacemos es cerrar la conexión. Bueno, ahora vamos a insertar un documento. Nuestro insertar un documento tiene todo. Al principio son todos iguales, ¿eh? O sea, no, esto no lo explico más porque es todo igual. O sea, hasta acá más o menos no varía nada, ¿no? Esto, la declaración de la conexión con la base de datos, ¿no? Recuerden esto que use unified topology true, puede ser que no lo precisen dependiendo si ustedes usan un Node.js que no sea tan viejo como el mío, ¿no? Uno más nuevo. Y entonces nos conectamos a la base de datos de prueba, nos conectamos a la colección. Recuerden que todo esto son constantes. En realidad lo que estamos haciendo con las constantes es construyendo la consulta, porque al final en realidad todo se suma en el resultado, ¿no? De forma que o sea, este resultado en realidad se termina ejecutando directamente
¿no? A ver, esto cómo está, ¿no? Database, client, await, connect, ¿no? Está el resultado. Bueno, vamos a ir. Nos conectamos a la base de datos, a la colección prueba. Vamos a crear este documento. Este documento está escrito acá. Es simplemente el documento que está escrito directamente ahí, ¿no? Que es el mismo documento que habíamos puesto de prueba nosotros también. Vean que está con el ID, ¿no? Y con ese documento hacemos el insert one, ¿no? Y en la consola registramos el resultado, ¿no? Y cuál fue la cantidad de, perdón, el ID del documento resultante, ¿no? Y al final cerramos y terminamos y cerramos la consola. Un documento fue insertado con ID feo. Si queremos insertar varios documentos, aquí vamos, un ejemplo que inserte varios documentos. Vean que esto, digamos, es muy parecido a lo que ya vimos de hacer en consola, ¿no? Nuevamente, toda la parte inicial de conexión a la base de datos, a la base de datos prueba, a la colección prueba. Y los documentos, lo que se hace es un array de documentos. Y acá están todos los documentos, ¿no? Todos del profesor Pepito, ¿no? Con todos sus datos. Este es el options ordered true, ¿no? Es para detener la ejecución si falla la inserción de alguno de ellos, porque por ejemplo no cumple con alguna restricción o alguna cosa que pase con alguno de estos documentos, que no continúe ingresando documentos, ¿no? Y que devuelva el control a la aplicación, ¿no? Además de generar la excepción, ¿no? Y entonces, en este caso, lo que hacemos es un insert many con la lista de documentos y las opciones que sean necesarias. En este caso, solamente el order true, que es un truco para eso, para que falle si alguno de los documentos falla, ¿no? Y da como resultado la cantidad de documentos insertados. Y ahí se insertaron nuestros 5 documentos, ¿no? Podemos modificar un documento. En este caso, ¿qué documento vamos a...? Bueno, justo... Ah, no, vamos a hacerlo así. Vamos a hacer así. Modificar un documento. Porque esto, Enrique, me parece que ya lo tenemos corregido, ¿no?
Hay un Enrique acá. No, pues no estaba seguro si tenía documentos con esto. Tendría que ingresar otro, ¿no? Porque este es un update one. Ah, no, está modificando uno igual. ¿Está? Pero ingreso otro, en todo caso. A ver, ingreso otro. Lo hago con ese que está. Entonces estábamos con update one de ese modificarle el Enrique por un Enrique Latorres. ¿Tá? Entonces lo que vamos a hacer es eso, vamos a buscar el que diga profesor Enrique, ¿no? Si no existe lo creamos con el assert true. O sea, va a crear un documento que lo único que va a decir es profesor Enrique, porque no estamos poniendo ninguna otra atributo, ¿no? Pero como en este caso hay, lo que nos va a hacer es simplemente modificar el atributo de Enrique por Enrique Latorres. Entonces un documento cumple la condición y se modificó un documento. Si hubiera más documentos, me iba a decir 2 o 3 o 4 hay documentos que se cumplen la condición, pero como es el update one, ¿no? El comando es, ¿dónde está? El update one solamente va a modificar un solo documento. Bueno, vamos a modificar varios documentos ahora. Los que son de Pepito, vamos a poner a Pedro Salveto ahí en el creamos este documento para modificar varios. De vuelta la estructura base es la misma. ¿Ah? O sea, creamos la consulta, el filtro, los que son de profesor Pepito, que son los que ingresamos recién, y los vamos a cambiar por Pedro Salveto. ¿Ah? Y vamos a hacer un update many, o sea que va a modificar todos los documentos que cumplan con la condición. ¿Sí? Hay 5 documentos que cumplen con la condición, pero se modificaron 5 documentos. O sea, modificamos a todos los documentos. Vamos a reemplazar un documento. O sea, un documento existente lo eliminamos y lo reemplazamos. En realidad va a quedar con el mismo ID. Vamos a buscar uno que tiene alguna condición y lo vamos a reemplazar por un documento que tenemos definido aquí, este documento. ¿Sí? Entonces vamos a hacer nuestro programita. Vamos a analizarlo un poco. De vuelta. La conexión a la base de datos, nos conectamos, la base de datos pruebas, la colección prueba. Y nuestra consulta es, vamos a buscar uno que dice título aplicaciones MongoDB. ¿Tá? De vuelta, el upsert dice que si no existe lo creamos. Le podemos poner upsert false o no ponerle nada en opciones y ya está, ¿no? Y el replacement es un documento completo, ¿no? Todo el documento que está definido acá. Es un documento entero, todo descrito en el reemplazo, ¿no? Entonces, vamos a reemplazar replace one
con la consulta, que es la que determina a quién vamos a reemplazar, cuál es el reemplazo y las opciones. ¿Ah? Según la cantidad de resultados modificados, si me dio que modificamos 0, entonces no se hicieron cambios a la colección, ¿no? Si hay un solo resultado, entonces dice coincidieron tantos documentos y los modificados se modificaron tantos documentos, ¿no? Es una forma un poco más detallada de hacer lo que habíamos hecho, simplemente obteniendo el resultado de la consulta, ¿no? Preguntando cuántos documentos fueron modificados. Entonces, indicamos cuántos documentos se insertaron y cerramos la conexión y cerramos la consola. La consulta coincidió con un documento y se modificó ese mismo documento. ¿Sí? Podemos borrar también un documento. Vamos a hacer nuestro ejemplo de borrar documentos. Nuevamente construimos la consulta, todo igual, pero el comando es delete one, ¿no? Va a borrar uno solo. Puede haber muchos, pero acá va a borrar solo el primero que encuentre, nada más. ¿Sí? En este caso, la consulta es que el título sea clase 03. Y esta es uno de los documentos de las clases de Pedro Salveto, ¿no? Va a buscar ese que es uno de los documentos que habíamos ingresado con uno de los scripts y lo borró efectivamente. Bueno, vamos a borrar varios documentos. Vamos a borrar todos los de Pedro Salveto. Acá yo me encargo de eso. Entonces, en este caso, muy parecido a todo. Pero estamos haciendo un delete many, ¿no? El delete many es que va a borrar todos los que ocurran, todos los que coincidan con la condición. Y entonces borraron, recuerdan que habíamos ingresado 5 documentos, a uno lo borramos en este caso, ¿no? Y después nos quedaban 4 documentos más de los 5 que habíamos insertado en el caso anterior y que los habíamos modificado acá, ¿no? Acá habíamos modificado los 5 documentos, ¿no? Aquí insertamos los 5 documentos, vimos uno que cumplía la condición que fue modificado, después los modificamos nuevamente, y aquí borramos uno y aquí borramos los otros 4 documentos. Y bueno, y con eso se me terminaron los ejemplos. ¿Tá? Para ver más cosas pueden ir al link este, donde hay ejemplos en particular de JavaScript, ¿no? Son estos, para hacer distintas operaciones, y están los códigos explicados, con muchos ejemplos, fácil de usar, ¿no? Y
Y pueden buscar, por supuesto, Node.js es uno que elegí yo, pero pueden buscar para otras alternativas, hay para Python, hay para un montón de lenguajes, ¿no? El que les guste. PHP también. Y bueno, y con esto más o menos terminamos con lo de Mongo. Lo que les quería mostrar de Mongo era esto. No sé si tienen preguntas, algo. El script está acá directamente en el Drive, es este mismo, o sea que ustedes pueden copiar y pegar y hacer los ejemplos, tienen datos, más lo que tienen en el práctico de laboratorio, tienen para jugar bastante. Y como todo, es algo que hay que agarrarle un poco la onda, la mano, ver las ventajas, también las desventajas. Les puse un link también que está interesante, este link, ACID de MongoDB, que hace una explicación de cómo funcionan los mecanismos de transacciones, la última versión, de versión 4 en adelante, sobre cómo funcionan las transacciones en MongoDB, ¿no? Y cómo aplicarlas en el código. Tiene algunos ejemplos en Python y no me acuerdo qué otra cosa más. Digamos, porque hasta que esta última versión saliera, Mongo solo garantizaba operaciones transaccionales en un documento. O sea, la modificación a un documento era exclusiva, ¿no? Aparentemente exclusiva, o por lo menos ACID, ¿no? Pero si yo tenía correlaciones entre distintas colecciones, ¿no? Que podríamos decir que cada una de nuestras colecciones son tablas diferentes. Bueno, en ese caso ya no podía garantizar la consistencia, ¿no? En cambio, a partir de la versión 4, ¿no? Suponiendo que yo tengo distintas colecciones que tienen valores, digamos, con clave foránea, ¿no? O sea, atributos compartidos entre documentos. Bueno, cuando hago las modificaciones, tengo algunos mecanismos para definir sesiones, ¿no? Y adentro de esas sesiones hacer transacciones. De forma de que yo hago las modificaciones de los insert y los update dentro de ese conjunto de colecciones que están dentro de mi servidor, ¿no? Y cuando hago el commit efectivo de todos esos cambios que yo hice, ¿no? O sea que, bueno, este es MySQL, este es el MongoDB, ¿no? Perdón. Y bueno, hay una buena descripción de funcionalidades y esas cosas, y links a otros documentos, ¿no? Vean que estas funcionalidades de transacciones recién aparecieron en MongoDB 4 y están bastante más evolucionadas en MongoDB 4.2. ¿no? Ese tipo de cosas también lo tienen que considerar porque los niveles de protección que tienen este tipo de base de datos son diferentes que los de las bases de datos relacionales, ¿no? Aunque cada vez se están aproximando más, ¿no? Vean que durante todas estas versiones MongoDB no tenía una capacidad transaccional a nivel de múltiples documentos. O sea, no tenía a nivel de múltiples documentos, ya no adentro de una misma colección, ¿no? Recién ahora en estas últimas versiones es que nosotros tenemos capacidad de hacer gestión de transacciones entre múltiples documentos y entre múltiples colecciones. Bueno, no sé, consultas, preguntas, dudas. Espero que agarren los scripts y los jueguen con ellos.
Había uno que no me funcionaba, que lo había pintado de rojo, que lo tengo que corregir. Este no sé por qué no andaba. Creo que no le gusta que descripción tenga tilde. Que tengo que corregir, si no, la parte de los... Si le pongo otro atributo que no tenga tilde, va a andar bien. Ah, no. Ya sé. Las comillas del editor de texto. Eso tengan cuidado, porque las comillas del editor de texto son comillas dobles que abren y que cierran. Y estas son comillas verticales. Ese era el problema. El problema que teníamos era estas, las comillas. Ahí está, ese era el problema. El problema son las comillas. Si editamos, el editor de texto nos pone comillas que abren y que cierran, y entonces nos modifica el texto y tienen que ser las comillas verticales. Así que ya está. Ahora funciona. Era ese el problema. Bueno, consultas, preguntas, dudas, ¿algo? No. No, nada. Gabriel, ¿a vos te gustó los ejemplos? Sí, está bien. Me parece que quedó bastante completo el tema de Mongo. Así que Sí, está. con esto ya lo cerramos bastante bien. O sea, después, bueno, es como todo. Hay que ponerse a jugar con él y agarrarle la onda. Y bueno, como nos quedan unos minutos, lo que voy a hacer es una pequeña introducción del último tema que nos queda. O sea, con esto ya terminamos, que es la parte de recuperación, ¿no? Una pequeñísima introducción, pero igual la repetimos la próxima. Que cambié bastante cómo daba este tema de recuperación. Acá voy a hacer mucho énfasis en el caché, ¿no? Entonces, el tema de recuperación es cómo hacemos para deshacer lo que hizo una transacción que tuvo algún problema, ¿no? Pero también cómo eso tiene que estar vinculado también a recuperar una base de datos ante algún tipo de fallo, ¿no? Ya sea uno ocurrido concurrentemente con la ejecución, ¿no? O sea, en el código, un trigger o alguna cosa así, una división por cero, lo que fuera, ¿no? O también fallas en el propio sistema y que nosotros debamos usar backups y recuperación con restore. O sea, todos los aspectos de la recuperación de los datos y garantizar la consistencia de los datos ante cualquier evento, ¿no? En el caso de estrategias de recuperación, si fuera un daño importante en la estructura de la base de datos, no tenemos más remedio que recurrir a respaldos, ¿no? O sea, va a haber que hacer un sistema de respaldos consistente con algunas políticas. Vamos a ver algunas introducciones de las políticas de respaldos, de
cómo diseñar respaldos, rotaciones, seguridad, sitios alternativos para guardar los datos, todas esas cosas las vamos a trabajar medio al final, ¿no? Los temas, las estrategias de recuperación de fallos no catastróficos, o sea, aborta de una transacción por distintas razones, por todas las razones que nosotros vimos, ¿no? Y cómo se pueden deshacer o rehacer las operaciones que sean necesarias. Incluso también ante una falla de hardware o falla de energía eléctrica en las transacciones y asegurarnos que las operaciones que se hicieron efectivamente de alguna forma se puedan recuperar, ¿no? Y el concepto principal al que vamos a ver es el concepto de buffer, ¿no? Porque en la concepción del buffer, ¿no? Que es un caché, está mucho de la mecánica de cómo funciona el log y qué cosa podemos esperar y de las estrategias que tenemos para escribir a disco y recuperarnos de las operaciones que se hagan, ¿no? O sea, es importante tener una comprensión de cómo funciona un caché, ¿no? Entonces vamos a hablar de eso, de los temas de localidad. Supongo que el tema de caché más o menos lo vieron en algún momento en sistemas operativos, en arquitectura. ¿No? No hay mucho. Bueno, vamos a analizar todo eso, analizar la necesidad de la administración de ese caché, ¿no? Por ejemplo, si escribimos a disco tenemos las estrategias de tipo scan, ¿no? Si tenemos discos sólidos también tenemos algunos problemas de estrategia de gestión del funcionamiento interno de los discos sólidos, ¿no? Que si no se administran bien, el desempeño de los discos puede bajar muchísimo debido al costo del garbage collection interno que tienen que tener. Entonces los discos podrían llegar a tener un desempeño incluso peor que los discos mecánicos bajo ciertas circunstancias, ¿no? Entonces todo eso implica que nosotros precisamos algún mecanismo, una estrategia de manejo de buffer, o sea que si la transacción manda a escribir al buffer, no lo va a hacer instantáneamente, sino que debe planificar la forma más eficiente de escribir a los discos, ¿no? De todos los bloques de datos que las transacciones en el sistema de base de datos mandan a escribir. Entonces, si una transacción manda a escribir un bloque, no quiere decir que instantáneamente vaya a ir al disco, sino que aquí, dentro de una cierta estrategia, ese bloque se va a mandar al disco tratando de optimizar el canal de comunicación y el uso del disco, ¿no? Entonces, sobre esa idea, ¿cómo hacemos para asegurarnos que cuando una transacción hace la confirmación, efectivamente eso se escriba, ¿no? Y uno de los objetivos es resolverlo con el log. El log sí va a ser una escritura rápida, normalmente en un sistema profesional está en una base, en un disco separado, probablemente un disco SD para que sea rápido, ¿no? O una memoria M2 o algún tipo de cosa de ese estilo, ¿no? Y una vez que escribe ahí, luego las escrituras del buffer se harán en el momento en función de las estrategias de escritura a disco que sean más convenientes, ¿no? Y bueno, vamos a ver todos esos temas, las distintas estrategias de checkpoint, las formas de hacer y deshacer y ejemplos de recuperación. Analizar por último los riesgos, ¿no? Ver el tema de, por ejemplo, tener redundancia en discos para tratar de minimizar los riesgos. Backups para que igual los discos se rompen, no pasan cosas, los distintos tipos de backup, los distintos tipos de medios, vamos a discutir algo de los medios, la rotación de los medios, cómo sacarlo y cómo hacer toda una jerarquía de medios para poder tener respaldos de un conjunto arbitrario de tiempo, poder recuperar los datos al estado que tenían en una fecha determinada, ¿no? Sistemas automáticos, robóticos de respaldo, ¿no? Un mínimo de conceptos de recuperación ante desastres y ahí terminamos, ¿no?
Eso lo vemos la clase que viene. ¿Listo? Y este va a ser nuestro último tema. A partir de ahí empezamos a preparar los parciales. Dale. Bueno, ahí quedamos por esta. Nos vemos la próxima. Dale, chao, Enrique. Chaucito. Hasta luego. Hasta luego.